Interés en este momento, diabetes mellitus o intolerancia, disminución de resistencia a la insulina y prevención de nuevos casos de diabetes. Entonces, en el punto que nos ocupa síndrome metabólico, ¿tiene alguna ventaja escoger YECAS o ARA2 en el tratamiento? ¿Beneficiamos al paciente más allá de bajar la presión arterial? ¿Beneficiamos al paciente en cuanto a resistencia a la insulina, en cuanto al perfil de lípidos? Entonces, vamos a ver qué tenemos de evidencia. Por lo corto del tiempo, les presento solo el pool de los estudios más importantes en prevención de nuevos casos de diabetes, el CAP que utilizó captopril, el HOP con ramipril, el Nordil, el Insight, Olahat, YECA contra diurético, el LIFE, losartán contra beta bloqueador, el CHARM candesartán contra beta bloqueador, y el Valio valsartán contra calcio antagonistas. ¿Qué demostraron estos estudios en cuanto a la prevención de nuevos casos de diabetes? Bueno, una reducción muy significativa de entre el 15, por lo menos entre el 15 y el 30%. Entonces, con esta evidencia justifica plenamente el uso de YECAS o ARA2 en el tema que nos compete. En cuanto a la terapia farmacológica, existen evidencias crecientes que permiten afirmar que el efecto farmacológico de algunos medicamentos antihipertensivos sobre mortalidad cardiovascular y renal va más allá de la reducción de la presión arterial. Entonces, aquí la pregunta es, ¿lo que importa es bajar la presión o importa cómo bajemos la presión? Ese es el otro cuestionamiento. Y para tratar de responderlos, les comento el estudio LIFE, reducciones iguales de presión arterial utilizando atenolol y utilizando losartán. Entonces, indiscutiblemente, ambos bajan la presión de la misma manera. Pero regresando a lo que nos interesa, beneficios cardiovasculares en subgrupos de diabéticos. Vean cómo en los puntos duros, muerte cardiovascular, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, hay una diferencia de un 25% entre el grupo que recibe losartán versus el grupo que recibe atenolol. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sí importa cómo bajamos la presión arterial. ¿Qué sucede en el CHARM que nos enseñó candesartán? Que bueno, también previene nuevos casos de diabetes y por otro lado, el paciente diabético tiene beneficios adicionales en la reducción de la mortalidad. El HOP, un estudio con ramipril, ya saben que demostró cosas importantes y de hecho el HOP fue de los primeros que nos abrieron los ojos de cómo era posible prevenir o retrasar la aparición de diabetes, así como la aparición de proteinuria. Y ya para terminar, en cuanto a la patogénesis del daño glomerular en hipertensión y diabetes, bueno, ya sabemos que el sistema renina-angiotensina juega papel fundamental. Sabemos que las alteraciones se deben, entre otra cosa, además de la glucooxidación, al aumento de la presión intraglomerular. Entonces, ¿es posible prevenir esto? ¿Es posible retardar el daño? Bueno, nos los contestan estudios como el PRIME con sus dos brazos, el IRMA y el IDNT, donde lo que buscaban era el IRMA determinar si el irbesartán puede prevenir o retardar la progresión de microalbuminuria a nefropatía franca en pacientes en un estadio temprano de enfermedad, y el IDNT comparar los efectos de irbesartán y amlodipina sobre la progresión de la enfermedad renal. De nueva cuenta, vean lo que comentaba hace ratito, ¿importa cómo bajemos la presión? Ambos fármacos, tanto irbesartán como amlodipina, disminuyen igual y eficientemente la presión arterial. Pero ¿qué sucede en los puntos duros? El tiempo hasta duplicación de creatinina sérica, insuficiencia renal terminal o la muerte, vean cómo hay una reducción del 23% en el grupo que recibió el ARA2 versus el grupo que recibió el calcio antagonista. Ojo también cómo interpretemos todo esto. Esto no quiere decir que calcioantagonistas no sirven. Aquí hago un paréntesis para recordarles que en términos generales, el número de fármacos que requerimos para poder tener adecuadamente controlado un paciente es de 3.2 fármacos. Entonces aquí lo importante, el mensaje es saber combinar eficiente y adecuadamente los medicamentos. Por cierto, sale ya pronto al mercado una combinación de balsa con amlodipino.
Y ya casi para terminar, también en tiempo y ahorrarnos 2 minutitos, el renal, que también el objetivo era ver si podíamos detener la progresión del daño renal, y vean cómo a la vuelta de 2 años hubo una reducción del 30% entre que el paciente doblara los niveles de creatinina. El pool de resultados, tanto del renal como del IDNT, entonces, en todos ellos demuestra un beneficio de más allá del 20% en la progresión del daño renal. Entonces, estamos hablando obviamente de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos diabéticos, entonces esto justifica plenamente el uso de medicamentos, de este grupo de medicamentos. Y concluye entonces con los siguientes aspectos. Inicio temprano de tratamiento farmacológico. ¿No será que tendremos que modificar nuestros criterios? Y así como ayer el doctor Enrique Gómez Álvarez nos dijo hasta el cansancio, con el colesterol entre más bajo mejor, entre más bajo mejor, ¿no será en hipertensión entre más temprano mejor? Comprender el concepto de riesgo global es fundamental para un tratamiento racional. O sea, no podemos tratar al paciente aisladamente o en pedacitos. Y creo que hemos dejado demostrado que sí importa cómo controlar la presión. YECAS y ARA2 tienen evidencia suficiente para considerarlos la base de tratamiento de la hipertensión en el síndrome metabólico. Sí importa, por supuesto, entonces la manera en que controlemos la presión. Y los estilos de vida, como mencionó el doctor Almada desde hace un momento, desde la primera plática, son fundamentales, pero insuficientes. Eso tenemos que tenerlo muy claro, y con esto termino mi presentación agradeciéndoles su atención.